Gracias amigos por estar con Bueno, nosotros en este encuentro con la ciencia especial en tiempos de coronavirus. En Perú se ha dado una serie de intercambios de opinión entre biólogos, amigos nuestros, conocidos por todos, y ha creado un poquito la confusión en la población, sobre todo, que no entiende muy bien por qué los científicos están en desacuerdo sobre sí. un tema que es fundamental para la supervivencia. Por eso nosotros hemos querido, eh, y gracias Carlos Malpica por aceptar esta entrevista importantísima. Tú estás en España, tú eres un científico que conoce Europa muy bien, has estado en Francia, en España y otros países, conoces el Perú obviamente, has escuchado un poco los intercambios de opinión de tus colegas peruanos sobre las pruebas para el coronavirus. Eh, por favor, quisiéramos tú desde España, que no estás contaminado ni con el coronavirus, ni tampoco por la eventual política peruana, ¿cuál es tu análisis sobre este debate que se ha realizado en el Perú? Bueno, antes que nada, yo quiero transmitir desde España un mensaje de esperanza porque España está haciendo frente a esta pandemia con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, a veces también voluntarismo y resignación, pero saldremos de esta y estoy seguro que también en Perú. Dicho esto, bueno, respecto al tema de los tests, tenemos dos categorías de test. Un test basado en la identificación de secuencias del virus, y esto es un test llamado de PCR, es un test que permite muy tempranamente, desde prácticamente los primeros momentos de la infección, identificar si la persona lleva o no lleva una carga viral y por tanto está infectado. Y esos test de PCR son sumamente útiles en las fases tempranas de la pandemia para precisamente aislar al que lleve la infección. Ahora, esto contrasta con otro tipo de test que también son pertinentes, porque aquí no hay test que sea malo, lo que pasa es que cada uno necesita su propia utilización. En el caso de los test serológicos, lo que vamos a ver es si el individuo lleva anticuerpos contra el virus o lleva antígenos virales. Entonces, hay una presencia de virus y se le va a ir a ver si existen moléculas del virus. Cualquiera que sea el caso, el test serológico es menos certero que el test PCR porque depende de una interacción molécula a molécula que a veces se puede disipar y entonces hay cierto rango, llamémosle, de validez del test. No obstante, y aquí lo importante es que el test inmunológico está sobre todo orientado a identificar si los individuos tienen ya un grado de inmunización contra el virus. Y esto, en general, por lo que sabemos del coronavirus, ocurre 15 o 20 días después de haber sido infectado. Y por tanto, no permite acercarse a los momentos tempranos en el que podemos aislar a la persona. Si el objetivo es aislar, si el objetivo es evitar que se desarrolle la pandemia y sobre todo que se nos llenen las unidades de cuidado intensivo, el test pertinente es el de PCR. El test pertinente es el que permite ver si hay carga viral. Y ese es el test, O sea, podemos identificar el llamarlo, virus. claro, y ese podemos llamarlo test temprano, pero en todo caso no test rápido. No sería la palabra adecuada. Temprano es casi una mejor definición. Pero lo importante es que permite hacer eso. Y entonces eso es lo que han hecho los coreanos, por ejemplo. Los coreanos lo han hecho muy bien. Han aislado rápidamente a los que eran portadores de virus y entonces han disminuido el número de individuos potencialmente infecciosos y por tanto han podido reducir la carga sobre su sistema nacional de salud. Es algo así como en la tuberculosis, ¿no? El diagnóstico temprano de tuberculosis que evita muchos contagios. Desde luego, cualquier enfermedad infecciosa tiene el mismo principio, evitar que
cualquiera que sea el grado de infecciosidad, aquí en el caso del coronavirus es muy alto, bueno, se evite precisamente la infección de persona a persona. Y por tanto, utilizar o comprar tests inmunológicos para las fases tempranas no es pertinente. Y esto lo ha dicho el doctor Bustamante, yo le he oído hablar y lo ha explicado de manera muy clara en varias oportunidades y solo puedo coincidir con él. El test PCR es el adecuado en la fase temprana. Claro, pero en el momento de Ahora tomar bien, las decisiones políticas, obviamente ahí hay un problema, pues por las decisiones políticas a veces no coinciden con la exigencia científica. sí, aquí tenemos otro nivel, digamos, de gestión. No está solamente la gestión de la pandemia desde el punto de vista de salud, sino está la gestión de la pandemia desde el punto de vista del impacto económico, ¿no? Y respecto al impacto económico, muchos políticos han tardado en decidir en qué momento tenían que intervenir, porque han querido, de alguna manera, sostener la economía mientras fuera posible. Aquí en Europa hay casos muy concretos, Inglaterra, Holanda, han tardado mucho porque pretendían mantener la economía. Estados Unidos ha ido por esa senda también, pero les ha pillado de frente. Y hoy por hoy tiene la tasa de crecimiento de infección más alta de todos los países del mundo. Eh, y, y, de alguna manera yo creo que lo acertado o el que ha gestionado hoy mejor, y lo veremos en los libros de historia, ha sido Corea, porque Corea se ha creído de verdad que está en el siglo XXI y se ha creído de verdad que su tejido propio de investigación y de empresas tecnológicas eran capaces de producir kits para el análisis PCR temprano para poder hacer un aislamiento eficaz de los que estaban infectados. Y como hubo una connivencia, por un lado, de los científicos que desarrollaban las herramientas correctas y por otro lado, de los políticos que creían en sus científicos, Corea ha sabido defenderse de la pandemia. Esto nos Y trae el, a colación el tema de lo que hace tiempo venimos nosotros reclamando más ciencia, más tecnología y en algún momento dije, aquellos países que no tienen ciencia y tecnología son los que sufrirán más. A veces esas palabras sí, duras nos traen a una realidad, pero ¿tú crees que los gobiernos, sobre todo el Perú, conociendo tú un poco la política, reaccionen y den prioridad a lo que es importante como política? Nosotros a hablamos mí, de educación, a mí me llamó muchísimo la atención, Modesto, que se hiciera un cambio de ministro de salud en medio de toda la pandemia. Y la verdad es porque al final de cuentas hemos prestado más atención a la política que a la ciencia y la tecnología. Si de verdad lo que importa aquí no es tanto quién es el político que tiene a cargo la responsabilidad política de gestionar el problema era más que nada de escuchar a quienes tienen el conocimiento para tempranamente tomar la decisión de hacer frente a la pandemia. Y aquí lo que corresponde no es poner toda la responsabilidad en una persona, por muy capaz que sea, porque yo no quiero criticar ni al saliente ni al entrante, pero el problema no es de una persona, el problema es que aquí tenemos que aprender a gestionar la crisis de manera colegiada y deberíamos haber constituido una comisión científica, inclusive si hubiese existido un ministerio de ciencia, posiblemente ese ministerio de ciencia hubiese facilitado la constitución de una comisión bastante pronto, pero lo importante es que tempranamente se escuche las opiniones de los que conocen la problemática y que puedan permitir al político tomar decisiones, ¿no? una despedida a los amigos de Perú, a Claro los que sí. biólogos, a tus amigos. Mejores deseos de salud, seguridad y que triunfe la ciencia en estos periodos donde un virus nos quiere llevar a la época de las tinieblas del medioevo, que la luz de la ciencia nos brinde un halo de esperanza. Gracias, Carlos. Será entonces hasta el próximo encuentro. Con Claro nosotros, que sí, cuenta con ello. No, no me matará.
Con nosotros, amigos, será hasta un nuevo encuentro con la ciencia. Chao.